Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la 10ª sesión del Congreso de Ciencias y Tecnología, la BETCON 2018. Siguiendo el cronograma, damos inicio a la ponencia que se desarrollará durante el transcurso del día con la presencia de diferentes ponentes. En esta instancia tenemos al doctor Reinaldo Vargas Altamirano, el doctor en Ciencias con mención en Informática Médica del Hospital Universitario de Ginebra, Suiza, director y fundador de la carrera de Telecomunicaciones de la Universidad Católica Boliviana, socio fundador de la Universidad Simón y Patiño, vicepresidente y fundador de Sobotín, Sociedad Boliviana de Telemedicina e Informática Médica, y miembro de Asociación Boliviana de Hospitales. Tendrá la ponencia de la telemedicina y diagnóstico por imágenes. Les recordamos que tiene 30 minutos para su ponencia. Gracias. Gracias. Bueno, yo quería preguntarles, la anterior vez que estuve aquí, quería que levanten las manos aquellas personas que ya vieron una parte de esta presentación o no han visto a nadie. ¿Hace cuántos meses eran? Unos 6 meses, ¿no? De la IEEE. Bueno, entonces, muy bien, si no han visto está mejor porque no quería repetir una parte, ¿no? Bueno, buenos días, entonces les voy a dar un panorama de un área que tal vez no es muy conocido de los ingenieros de sistemas ni de los informáticos, que es todo lo que puede hacer la informática para el área de la salud, ¿no? En muchos países eso se llama la parte de la informática médica, ¿no? Eso es el apelativo más común, pero hay también healthcare IT, hay unas derivaciones, pero digamos que hay a nivel internacional algunas organizaciones internacionales que aglutinan justamente esta área, que es muy importante, que tal vez hubiera sido bien hablarles, ¿no? Pero más o menos ustedes tienen el área, por supuesto, de las aplicaciones en general, que es justamente el área de Healthcare IT, ¿no? O sea, todo lo que uno puede hacer para los hospitales y la salud, que deriva todos los sistemas que les voy a hablar ahora. Por otra parte, hay otras áreas también de aplicación muy interesantes en medicina, que incluye la bioinformática, ¿no? La bioinformática es un tema muy, muy importante. Hay grupos de investigación en informática que se ocupan justamente de este área. Entonces, no solamente eso, también toda la parte de robótica también es utilizada para operaciones robotizadas, etcétera. O sea que, sinceramente, aquellos que quieren tal vez aplicar sus conocimientos para el área médico y hospitales, hay muchas subáreas que pueden ser de mucho interés, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque la salud, como el área financiera y de la industria, etcétera, también maneja una información muy preciosa, como los bancos manejan la plata, ¿no es cierto? Es muy difícil, qué sé yo, vulnerar, o es algo muy grave vulnerar la información sobre el dinero, ¿no es cierto? O sea que imagínense que modifican su cuenta de banco, el saldo de su cuenta de banco, sería muy interesante, ¿no? Igual en medicina, todo lo que es las informaciones médicas de cada uno de ustedes es muy precioso como el dinero, ¿no? Claro que en nuestro país no le dan mucha bola todavía, no hay mucha seguridad a nivel de hospitales, etcétera, estamos muy mal. Pero ya estamos trabajando bastante sobre eso, ¿no? O sea, no se sabe muy bien si el secreto médico, por ejemplo, ¿no? En una computadora, cuando ustedes tienen un seguro de salud, ¿de quién es la información médica? Los del seguro van a decir que es de ellos, ¿no? No. La información suya es personal, no es de ustedes. O sea que normalmente cada individuo debería tener todo el derecho de recabar toda la información médica de todos los centros, seguros, hospitales, médicos, privados, etcétera.
¿no? Para que entiendan que es un tema muy serio, este es tema médico, de la informática médica, porque hay temas legales, hay temas, es idéntico que las finanzas, ¿ya? Entonces, además, por supuesto, estamos hablando de la salud, y digamos que un sistema que es deficiente puede tener un juicio, como el médico también que opera, y etcétera, ¿no? Si no, se tiene que tener mucho cuidado. Y hay estándares, como por ejemplo el FDA de Estados Unidos, que es una certificación. Uno no puede vender nada, ningún sistema médico, si no tiene el FDA de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, en Estados Unidos. Aquí, ustedes un trabajito de tesis lo pueden ir a vender tal vez a una clínica privada que está requiriendo sin problema, ¿no? Sin certificación, sin nada. Esa es la realidad, ¿no? Pero se están haciendo avances. Entonces les voy a dar un pantallazo de todo lo que se está haciendo en el área médica, pero justamente les voy a hablar de un concepto, porque todo esto gira en base a un concepto, que es justamente un hospital digital, ¿no es cierto? Entonces, los bancos, por ejemplo, ya son bancos digitales. Ustedes ya saben, creo que muchos de ustedes ya ni siquiera van al banco para hacer sus transacciones, ¿no? Igualito tendría que ser en el hospital, no deberían ya tal vez ir al hospital para que les mediquen algo, ¿no? Para el resfrío, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa de rutina, ¿no? Claro, al banco siempre se va todavía para firmar tal vez un contrato de préstamo muy importante. Ustedes cuando tengan un problema de una operación médica tienen que ir, ¿no? Al hospital. Esto no estamos hablando de eso, ¿no? Hay cosas presenciales que no se pueden reemplazar, pero hay una serie de cosas de rutina que sí se pueden, ¿no? Entonces van a ver que, por ejemplo, el concepto de hospital digital es algo muy, muy importante, ¿ya? Entonces, a ver, ¿qué sistemas hay en un hospital? Eso vamos a hablar. Entonces vamos a hablar del sistema HIS, por Hospital Information System, el sistema RIS-PACS, que es el Radiology Information System, y PACS es el Picture Archiving and Communication System, que significa que es el sistema que se ocupa de manejar todas las imágenes médicas. El gran problema en todos los hospitales son las imágenes médicas, que hay unas placas, aparte de contaminantes, son unas placas así de su tórax, por ejemplo, que es difícil guardar en su historia clínica, ¿no? No saben qué hacer, ya los hospitales están almacenes como estos más grandes. Ustedes pueden encontrar en el Viedma, por ejemplo, gigantes, ¿no? ¿Y qué tienen esos? Sobre todo placas de radiología. Entonces, las imágenes no son digitales. El sistema LIS por el Laboratory Information System y la historia clínica electrónica por el HCE. Hay usted en el acrónimo en inglés también es Electronic Patient Record, ¿no? Ese es el más conocido, ¿no? Claro que lo hemos traducido a historia clínica electrónica. Estos son algunos sistemas, porque hay muchos más, ¿no? Pero cualquier hospital y clínica privada debería tener estos 4 por lo menos, ¿no? Por lo menos, ¿no? Esa es la contabilidad de un hospital, ¿no? Entonces, y hay tecnologías, por supuesto, que utilizan, ¿no? Hay la tecnología de telemedicina, la plataforma de atención de emergencias, o de lo que se llama por medicina preventiva, que son portales de información. Por ejemplo, cada uno de ustedes está seguro que no quiere ser diabético, entonces sería muy interesante que su seguro tenga una página donde le diga qué hacer para no ser diabético, ¿no? Es medicina preventiva. El 90% de personas podrían tranquilamente sanarse con eso. Entonces, eso todo, ¿no? Portales de información de pacientes, estándares de comunicación en salud. O sea, todo lo que es estadístico es importante mostrarlo, ¿no? Porque para eso está el CEDES, los hospitales trabajando cada día para ver, digamos, si hay enfermedades endémicas, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto a la infraestructura tecnológica, es como cualquier empresa, ¿no? Como un banco, ¿no? Tienen data center, tienen redes, tienen
central telefónicos digitales, tienen seguridad, vigilancia, etcétera, etcétera. O sea, a nivel de infraestructura, un hospital es como cualquier empresa grande, ¿no? Entonces, no hay donde perderse, es lo mismo nomás. Ok, entonces, definiremos a ver qué es un hospital digital. Entonces, un hospital digital es un hospital, ¿no? Pero que utiliza las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, un hospital debería tener equipos médicos digitales. Ahora ustedes me dirán, uy, entonces hay que cambiar todos los equipos. No, felizmente, no es porque los hospitales han decidido, sino porque ya no, es como las máquinas fotográficas, ¿no es cierto? A ver, ahorita les desafío a ustedes, vayan a comprar una máquina fotográfica analógica, ya no hay, ¿no? O sea, de rollito, a ver, imposible, ¿no? Tal vez en el Tantacatu ahí podemos encontrar todavía alguna, ¿no? Pero no. Igualito ha sucedido aquí en Bolivia, o sea, como ya no había, entonces sin darse cuenta están comprando todos los hospitales, todo lo nuevo es digital, entonces por tanto ya uno llega a un hospital y felizmente ya digamos el 90% de las cosas son digitales, ¿no? Entonces se necesita, ¿cuál es lo más importante de estos equipos digitales? Que tienen unos interfaces estándares que justamente, he comenzado a las 11, ¿no? ¿O a qué hora? Ya. Justamente son unos interfaces estándares que permiten la comunicación entre sistemas, plug and play, ¿no? Por suerte, no en Bolivia, pero en otros países, en Europa, en Estados Unidos, se han reunido los hospitales y se han sentado y han dicho, a ver, haremos estándares de comunicación, de tal manera que podemos enchufar, digamos, a la red a un tomógrafo y que este tomógrafo ya sepa enviar imágenes, recibir, qué sé yo, historias clínicas, etcétera. ¿Entienden? Entonces ha sido una cosa, pero realmente maravillosa, y eso ha pasado hace 20 años ya, cuando yo estaba todavía de estudiante en la Universidad de Ginebra. Había un grupo que se ha reunido, estamos hablando de 91, 90 más o menos, y ha dado nacimiento al estándar DICOM, por ejemplo, que les voy a explicar, ¿no? Entonces, gracias a ese estándar, ahora un hospital puede comprar, ya sea chino, alemán, americano, cualquier tomógrafo o resonador o ecógrafo, enchufamos a una red y funciona todo perfectamente, plug and play, ¿entienden? Claro, en configuracioncitas, ¿no? Pero no más de unas horas, ¿no? Que ya funciona. Entonces, pero todo eso, ¿para qué sirve? Para eficiencia en los diagnósticos, tratamientos, cuidados, cirugía, y por otra parte, ecología. Esos, como les digo, esas placas de radiográficos que alguna vez en su casa les han dado, pues ya ni siquiera entra al basurero, ¿no ve? Entonces, todo eso hay que botar a la basura, ¿no? Y es terrible. Si tuvieran digital, no hay problema, ¿no? Entonces, además no tienen componentes químicos, no hay nada. Entonces, eficiente, ecológico. Ahora, tal vez hay algún médico, a ver, no sé si hay algún médico, estudiante de medicina, bueno, todos ingenieros. Entonces, un médico puede decir, pero un ratito, quiero saber ¿por qué pretende usted que su sistema digital es más eficiente para el diagnóstico? Bueno, yo no lo digo, en realidad lo dicen los mismos médicos. Por ejemplo, el doctor Darras, del Centro Darras de Cochabamba, que estamos trabajando ya 10 años con él, dice que el diagnóstico lo hace más rápido, por lo menos entre 3 a 5 veces más rápido, y además es más potente. ¿Por qué? ¿Por qué, digamos, el doctor Darras hace unos diagnósticos muy buenos? Seguro porque es un buen radiólogo, ¿ok? Pero también porque un simple clic derecho le permite ver no solamente el estudio que le está haciendo el día de hoy porque ustedes tienen un problema, sino todos los estudios anteriores, cosa de que en una forma analógica, donde están bien colgaditos sus historias clínicas, sus placas,
Yo les desafío a los médicos en todos los hospitales, cuando ellos piden sus anteriores exámenes, no les llega ni en una semana para hacer un diagnóstico comparativo, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la conclusión? El diagnóstico es mucho más preciso, pueden hacer comparaciones con diagnósticos anteriores. Ustedes saben que los casos de medicina son evolutivos, por ejemplo, de las damas, ¿no? Lamentablemente, y de los caballeros también, el problema del cáncer de mama, el problema del cáncer de próstata, son problemas evolutivos que tienen que verse cada cierto tiempo, ¿me entienden? Entonces, haciendo un simple clic derecho, ya tiene inmediatamente toda la historia clínica radiológica. Entonces, por tanto, su diagnóstico es mucho más preciso, ¿me entienden? Por las facilidades. No es que es robotizado, que descubre más rápido los tumores. Sí, también hay algunos, son herramientas, ¿no? Son tools, ¿ya? Entonces, mejor calidad, prescinde de papeles, permite mayor número de atención, minimiza los costos. Eso de los costos. Ustedes saben que esas placas que nos hacen de tórax, por ejemplo, tienen un costo elevadísimo. Entonces, imagínense si todo es digital, bueno, invertirán en unos computadores, en unas pantallas de buena resolución y ahí se terminó, pare de contar, ¿no es cierto? Entonces, minimiza también, está calculado que en un año de funcionamiento ya se amortiza toda la inversión de un hospital que pase de un hospital clásico a un hospital digital. En un año ya está pagado, ¿ya? Bueno, y además son cosas que hay servicios que es imposible que un hospital normal pueda ofrecer. Un digital sí puede ofrecer. Por ejemplo, el famoso, ustedes conocen, ¿no ves? 7 días a la semana, 24 horas al día y 365 días al año. Según muchos hospitales y muchas clínicas privadas dicen, nosotros atendemos así. Vayan un domingo a las 4 de la tarde, no hay nadie, ¿no? Ni siquiera, bueno, tal vez en el Viedma encuentran, pero en los hospitales privados no hay. Entonces, ¿cómo se logra esa atención? Porque a un radiólogo no le interesa estar en su parrillada y que le esté molestando con que hay un caso de un cráneo, qué sé yo, un cráneo accidentado, voy a decir así. Entonces, ¿qué pasa? Gracias a toda esta tecnología es posible enviarle al doctor que está en plena parrillada. Entonces agarra su celular, primero su iPhone, chequea y si ve algo grave se va a su oficina de su casa, chequea en su computadora en su casa, porque tiene todo el acceso, y finalmente cuando ve que está algo muy grave, recién les dice a sus amigos, discúlpenme, tengo que ir a ver un ratito porque hay una cosa grave, ¿me entienden? La gran diferencia. En cambio antes era terrible porque el médico tenía que ir presencialmente, viviendo muy lejos, etcétera, ¿no? Bueno, hay la comunicación bidireccional que es posible ahora con el paciente y gestión eficiente de la información. Ponemos una foto del Seguro Social Universitario. Fíjense el megatoscopio, así como sus cámaras analógicas que tenían con rollo, así está ahí ya con telaraña, y ahora está todo, los médicos están viendo y los internos, la información de esa manera, ¿no? Igual en Hospital Arcoíris, con una inversión relativamente baja, se ha colocado televisores de alta resolución 4K, imagínense 4K era imposible tener por un precio módico, ahora ya son 4K, 8 megapíxeles, ¿no? Y bastante buenos. Entonces se ha puesto en el Hospital Arcoíris de La Paz, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la trilogía, ¿no? Calidad superior, precio asequible, servicio excelente. Ahora les voy a hablar de un asunto del precio, ¿no? Y ustedes mismos van a constatar ese cambio total. Les voy a comentar, un hospital gigante como el Viedma, más o menos estoca un tera de imágenes por año, ¿ya?
Ahora, 1 tera de imágenes por año era más o menos, cuando yo estaba estudiando el doctorado en informática médica, la Universidad de Ginebra compró un jukebox que le llamaba, ¿no? Que era una especie de disco óptico así gigante, que tenía 14 teras. Esa época era wow, 14 teras, nadie tenía en todo el mundo, ¿no? ¿Y saben cuánto pagaron los del hospital de Ginebra? $14 millones, me acuerdo muy bien, porque el tera valía $1 millón, ¿no? Estamos hablando del 90, ¿no? Ahorita a ver cuánto cuesta 1 tera en la cancha, ¿no? $100, ¿no? O eso menos, ¿no? Ok. Bueno, digamos un SCSI costará 200, ya, listo. Entonces imagínense, entonces ahora se le puede decir a un hospital gigante como el Viedma, señores, y es lo que les he dicho, ¿no? Les he dicho a los del Viedma que ahora estamos implementando justamente y vamos a inaugurar en 1 semana todo su sistema digital. Les he dicho de que no se preocupen hasta cuánto vamos a poder almacenar. Dicen, no, de por vida, les he dicho, o sea, para siempre, ¿no? Porque imagínense, ahí te hemos comprado 10 teras para el Viedma, para 10 años, pero de aquí a 5 años ese tera va a ser nada, ¿no? Seguramente, ¿no? ¿Me entienden? O sea que ustedes tranquilamente pueden comprometerse y decir, es de por vida, no es para 10 años. Tranquilamente. Ok, entonces yo creo que ya les he hablado de los beneficios. La tecnología está súper interesante, o sea, ¿para qué decirles, no? O sea, hay, qué sé yo, dispositivos médicos que les dan, por ejemplo, la presión por Bluetooth. Ahora es posible ponerle a un paciente, digamos, con una cierta enfermedad que necesita un seguimiento, como por ejemplo una enfermedad cardíaca, se le pone un Bluetooth, su celular, y le envía al hospital para hacerle un chequeo en permanencia. Un chequeo, digo, no un médico, sino una computadora que está chequeando su presión, y cuando bajo su palpitación, y cuando bajo supe sus signos vitales, reenvía un mail, le puede enviar un SMS, etcétera, etcétera. O sea, a ese nivel estamos. En cuestión de los signos vitales, por ejemplo, antes las enfermeras, ¿no?, tenían que meterle así, todo. Ahora es todo automático. ¿Por qué? Tienen unos interfaces IP, ¿no?, todo basado en tecnología IP, donde básicamente el servidor le está cuestionando a este dispositivo, y cada 5 minutos, no sé, está haciendo una lectura de los signos vitales. Igual hay unos equipos automáticos donde reciben 50 muestritas, o sea, 50 muestritas de sangre, un hemograma, por ejemplo. Estos son los chinos, por ejemplo, Mindray, equipo excelente, ¿no?, y relativamente barato, donde este Mindray se conecta con una computadora, y gracias al HL7 intercambia información, y digamos, ya no hay necesidad de que una enfermera esté entrando los valores, cuánto tienen de leucocitos, cuánto tienen, etcétera. Nada que ver, eso es automático, ¿me entienden? Ya el intercambio de información se hace automático. No hay dónde perderse, los estándares están funcionando. HL7, DICOM, los 2 estándares más usados. Hay otros estándares más, pero estos son los 2 estándares más usados. DICOM para todo lo que es imagenología, radiología, y HL7 para el resto. Bueno, en tecnología también ya tenemos equipos digitales, como por ejemplo un resonador que hemos instalado en La Paz, en el Alto. Imagínense, es un resonador que está ahí adentro, donde tiene todo, no tiene baño, pero tiene un lugar donde se puede cambiar el paciente, etcétera, ¿no? O sea, es increíble. Y tiene para diagnóstico, y este es el famoso quirófano inteligente, que les he mostrado ya a varios hospitales, y algunos han hecho caso ya y se han comprado. O sea, bueno, un quirófano inteligente no es nada más que es un quirófano muy conectado a los sistemas de información, sobre todo imagenología. Por eso
Y algo así se han comprado en Univalle Norte, por ejemplo. Ya hemos inaugurado todo y está funcionando todo perfecto. Entonces, en breve, mejor es digital, por supuesto, ¿no es cierto? Pero de hecho, ya no es posible no digital, ¿no? Entonces, ya es una cuestión que vamos a ir evolucionando de esa forma. Ahora sí, la empresa MedSpacio, de la cual yo soy gerente y socio, está basada en Suiza. Hemos comenzado desde el 97, imagínense, o sea, ya es una empresa muy seria, ya estamos teniendo 20 años, y en Bolivia también 10 años. Aquí tenemos equipos, el equipo más grande está en Cochabamba, en el edificio Jaque, pero también tenemos equipos en Marruecos, en Suiza, está basado en Ginebra, Suiza. Bueno, nos dedicamos solamente a atender a hospitales y justamente la solución integrada que nosotros ofrecemos a los hospitales es justamente una solución donde es una solución informática, un modelo donde está el GIS, el RIS-PACS, el LIS, también un ERP y el hospital, y la historia clínica electrónica. Todos son integrados, son como piezas. Muchos de nuestros clientes, sobre todo en Suiza, por ejemplo, tienen un LIS español. En nuestro caso, el LIS es español, el RIS-PACS es suizo, este es boliviano porque se necesita facturar con estándares bolivianos, ¿no es cierto? El GIS es español y el HCE es boliviano, porque también el CEDES exige, hay toda una manera de todo el CEDES y del Ministerio de Salud que exige todo eso. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Es bien fácil entender eso, ¿no? La integración, y eso es justamente a ustedes que son más ingenieros de sistemas y de telecomunicaciones, les interesa. Entonces la integración es lograda por un estándar justamente, es como una especie de protocolo estándar de comunicación basado en XML, ¿no? Pero tiene sus versiones, hay el HL7 versión 2 que es un texto, el HL7 versión 3 que es un XML y el HL7 Fire, que es más conocido con ese nombre, que es también una versión XML. Aquí les voy a mostrar el lugar. Este es la página web, todos los que quieren pueden entrar, hl7.org, que es la asociación internacional, la organización internacional que promueve el estándar HL7, donde todos los equipos médicos pueden comunicarse, ¿no? Entonces, por supuesto que todos están representados. En Sudamérica, como de costumbre, unos 4 o 5 países máximo, Argentina, Brasil, pero podemos hacer, ¿no? Puede ver rapidito. En algún lado van a encontrar todos los países, ¿ya? Bueno, Bolivia todavía no está representado, pero ya estamos formando una representación. Entonces, este protocolo justamente en su última versión, se llama el HL7 FHIR, o sea, no es Fire, pero se dice Fire, ¿ya? O sea, se escribe FHIR, por eso que hay una especie de fueguito ahí, que es la última versión del HL7, que es el que está siendo más usado. Nosotros por el momento estamos usando la versión 2 y la versión 3. Todavía no hemos comenzado con la versión Fire porque todavía es un estándar muy nuevo. Entonces, gracias a eso, aquí les voy a mostrar justamente en imagenología la integración RIS-PACS con el GIS, ¿ya? Entonces, para que entiendan un poquito este modelo, cómo es la cosa, ustedes cuando van a un hospital, bueno, digamos, han tenido un accidente
y les dicen, bueno, tienen que hacer una tomografía de cráneo, ¿no es cierto? El médico les da una orden médica, ¿no? Entonces, ahora las computadoras, los sistemas que nosotros ofrecemos, el médico coloca, señor Juan Pérez, tomografía de cráneo por el doctor Perico Pérez, ¿no es cierto? Entonces, este sistema de información hospitalaria, cuando dice Enter, cuando hace un Enter, inmediatamente le envía un mensaje HL7 al RISPACS y recibe. Es bien interesante eso, ¿no? Recibe, dice, ok, tenemos una tomografía que tenemos que programarla para el señor tal, ordenado por tal médico, ¿no? Entonces, y lo interesante aquí, eso es lo que tal vez no entienden y quiero que entiendan porque me estoy tomando el tiempo, es que ese sistema recibe esa información de que ustedes necesitan una tomografía y le envía un mensaje al tomógrafo automáticamente y le dice, tomógrafo 1 tiene una tomografía para el señor tal de cráneo ordenado por tal y el señor tal ha nacido en tal fecha, etcétera, etcétera. Toda la información del médico o del paciente, ¿ya? Entonces es automático. Por eso es que cuando parece mágico, pero cuando el médico dice tomografía de cráneo, inmediatamente en un segundo en el tomógrafo ya le está esperando con el nombre, apellido, todo el examen y el técnico en tomografía lo único que hace es, ustedes después van, ¿no? Bajan las grads, que si van hasta imagenología, que puede estar hasta en el otro bloque, dicen yo soy tal, ya un momentito, no hacen nada, escogen al paciente, clic, ring, adentro. Entonces no hay forma de equivocarse ni en la imagen, etcétera. Eso os voy a mostrar un poquito. Entonces hace la tomografía y una vez que la tomografía está hecho, le devuelve el DICOM, gracias al DICOM, y entonces la historia clínica de ese paciente está completa porque tiene la imagen, tiene el informe, tiene todo. Ya no tienen que ir a colgar en un recinto esa horrible placa que tenían que colgar. Igual lo mismo pasa ahí, ya es la hora, ¿no? Entonces, imagínense, pasa lo mismo en esta integración y finalmente esto se puede aplicar a un laboratorio, la misma cosa, y lo más interesante de aquí es también a una red de hospitales. Por ejemplo, en Suiza tenemos redes de hospitales que llegan a 50 hospitales. Aquí ya estamos llegando a algunas redes de hospitales en 5 a nivel nacional, con cajas de salud estamos trabajando. Entonces imagínense la complejidad que podría tener, o sea, igualito que un banco Visa o un banco cualquiera, ¿no? Entonces ahí hay intercambio de la información del paciente. Bueno, entonces yo creo que les he dado un pantallazo de lo que podría ser la aplicación de todo lo que es informática. Ahora, si ustedes me dicen en qué área entonces se puede aplicar, bueno, la mayor parte ya son productos desarrollados, pero también hay muchos que todavía necesitan desarrollo o una evolución, ¿no? Particularmente nosotros, por ejemplo, que tenemos el RISPACS suizo, trabajan unos 15 ingenieros en mi empresa que están constantemente actualizando con los nuevos protocolos, etcétera. Entonces, es muy difícil meterse así como un ingeniero sin miedo, un Juan sin miedo, que diga ahora voy a desarrollar un RISPACS, voy a desarrollar un GIS. Eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, digamos, es como pretender desarrollar un sistema para un banco, ¿no? Estamos muy lejos ya de eso, ¿no? Entonces, eso es, digamos, una competencia de equipos muy bien organizados y que tienen que tener toda la infraestructura y estructura para poder garantizar un producto fiable, sobre todo si se trata de manejo de historias clínicas electrónicas, etcétera.
Entonces es un poco la recomendación que quería hacer, si hay alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias. Damos inicio a la... Gracias. Damos inicio a la ronda de preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. La pregunta sería, de lo que he entendido, que ya existe una plataforma de redes entre los hospitales en Bolivia, por ejemplo. ¿Cuál es el porcentaje de hospitales, tanto públicos y privados, que estén conectados? A veces estoy hablando así como que tenemos clientes, pero en realidad no me estoy refiriendo a los clientes bolivianos. En Suiza tenemos, por ejemplo, eso, ¿no? En este momento no hay, es increíble, pero por ejemplo, si nos referimos al caso cochabambino, en el Viedma, y eso que los hospitales, todos esos hospitales, el del Niño, el del Viedma, el Gastro, están ahí qué sé yo, en la misma zona, podríamos decir. No hay ninguna red entre ellos, cero. No hay ningún intercambio de información. Los que sí están haciendo esfuerzos muy importantes son los seguros, porque ellos sí que los seguros de salud, ¿no? O sea, las cajas. Ellos sí les interesa porque ya tienen el problemita de que alguien, digamos, un profesor de universidad de San Simón, ¿no es cierto?, que está afiliado al Seguro Social Universitario, cuando va a La Paz y que está, digamos, en una conferencia o le han enviado una semana de trabajo, va al Seguro Social Universitario, que supuestamente es el mismo seguro, y no tiene nada de información, ¿no ven? O sea, no tenía. Ahora ya tiene, ya justamente estamos tratando de remediar ese tema, ¿no? Entonces, hay esa necesidad. Igual la caja de la banca privada, la caja Cordes, toditos están con esa necesidad recién ahora, ¿no? Entonces estamos todavía, hay mucho por hacer. Pero sí hay ya hospitales privados, por ejemplo, sobre todo redes de hospitales, por ejemplo en el caso del hospital belga, ¿no? con Darras están, y con el Seguro Social Universitario, ya es una red que se intercambia ya las historias clínicas radiológicas, pero se restringe, ¿no? Porque es de los asegurados del seguro, ¿no? Porque Darras tiene casi de todos, ¿no? O sea, de todos los pacientes que han ido una vez a Darras, ¿no? Entonces, así es el problema. Ya, la segunda pregunta sería, aparte de los problemas técnicos que estoy entendiendo, ¿hay algún tipo de impedimento a nivel legal, de normativas, a nivel del Ministerio de Salud, etcétera? Sí, ya existe una normativa que realmente es una cosa irresponsable, terriblemente, que va del Ministerio de Salud, que dice de que no es posible instalar en los hospitales públicos software comercial, todo quieren open source. O sea, es una normativa de lo más tonta que, bueno, estamos todavía también representando, ¿no?, para discutir ese tema. Imagínense, o sea, la salud así en manos ustedes saben cuál es el problema, ¿no? En realidad, en informática, y eso les digo a todos, no es tanto el producto, el problema es el servicio, ¿no? Porque ustedes pueden tener un producto excelente, si no tienen un servicio bueno, entonces no da. Entonces, imagínense ustedes que sea open source o que sea comercial, bueno, yo ya les digo directamente, por ejemplo, si no es comercial es muy difícil tener un soporte bueno, ¿no? Por ejemplo, Microsoft, todos nuestros productos están basados en Microsoft, 100%, no aceptamos nada más que no sean Microsoft. ¿Por qué? Porque Microsoft por lo menos te da el soporte garantizado durante 10 años de un producto que vas a desarrollar, ¿no? Nos hemos metido alguna vez, hemos hecho una aventurita loca, nos hemos metido con algún open source por ahí, cero servicio, cero soporte, o sea, aunque uno quiere pagar, no hay seriedad, ¿me entienden? Ese es el problema. No tengo nada en contra con el software libre, pero yo pienso que es una irresponsabilidad total, ¿no? Ahora, a nivel de normativa, la historia clínica electrónica todavía no está reconocida. La firma digital no está reconocida por el Ministerio de Salud. Es terrible. O sea,
Por eso yo les he mostrado una historia clínica electrónica hecha aquí. ¿Por qué? Porque es una historia clínica, todo es electrónico, pero en el último momento, print tenemos que hacer, y ¿qué tiene que firmar el médico? Si no, no es válido. Esa es la ley. O sea, aquí todavía en Bolivia no hay una historia clínica digital, todo es impreso, lamentablemente. Sí. Sí. ¿Qué mecanismos de seguridad se utilizan en los productos? Porque, por ejemplo, encriptar los datos es importante para almacenarlos, pero sí, también el acceso remoto, con el ejemplo que diste, del médico en casa, bueno, obviamente al abrir el acceso a, digamos, entidades externas, hay un riesgo, ¿no? Entonces, sí, quería un poco ver qué mecanismos se utilizan. Sí, justamente hay una organización internacional ahora que es el IHE, que se ocupa de esa parte, ¿no? De la parte normativa internacional. Entonces hay recomendaciones, pero en realidad está prácticamente supeditado a la nueva reglamentación internacional también que ha salido, pero que aquí ni siquiera ha llegado, que es la reglamentación de protección de datos, porque se han dado cuenta que en realidad la parte de los datos médicos no es nada más que los datos privados. Entonces tiene mucho que ver con la parte de datos privados, ¿no? Entonces la famosa esfera de datos privados que hablaban, ahora ya ha tomado cuerpo y se llama la General Data Protection, algo así, Reglamento General de la Protección de Datos. Es una cosa que en Europa ya está sacramentado, los americanos ya van a adoptar y finalmente esperamos que cuando adopte Estados Unidos, ya han adoptado los europeos desde el mayo de este año, entonces ya nos va a salpicar la cosa, ¿no? Entonces ya está viniendo todo eso. Y en datos médicos peor aún, ¿no es cierto? Porque ahí sí que, por ejemplo, el General Data Protection dice en una de las normas que la persona, yo por ejemplo, tengo todo el derecho de decirle a Amazon, ¿ya? Dámelo y borrar todos mis datos personales, tengo todo el derecho, ¿ya? Entonces imagínate si fuera... si se aplicaría en el mundo médico, yo tengo todo el derecho de ir al Seguro Social Universitario y decirles, mire, démelo todita mi historia clínica, ¿no? Electrónica, y borren mi historia clínica electrónica, tranquilamente. O sea, es una cosa bien. Ahora, a nivel técnico, estamos con todo, ¿no? O sea, le metemos todo lo nuevo y lo nuevo, ¿no? Bueno, de hecho, todos los portales son secure, manejamos web services, que son los top, y hay unas empresas serias que hacen de testeo, ¿no? O sea, tú puedes tener un sitio seguro, supuestamente, y le contratas a la empresa, no cuesta muy barato, ¿no? Creo que cuesta como $3,000, le contratas a la empresa para que te diga si tu sitio, si tu portal es secure o no secure, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hemos comenzado en amarillo, y ahora ya estamos en un verde prácticamente súper, o sea, es un asunto que vas mejorando, ¿no? Porque es bien difícil. No el simple hecho de que utilices la tecnología, ya estás liberado. O sea, los programadores tienen que tener cuidado, ¿no? Y una segunda pregunta, por ejemplo, en Suiza, el tema de protección de datos es algo muy importante que está protegido por la Constitución misma. Sí. Los informáticos tenemos tendencia a integrar los sistemas y a hacer pasar la información de un lado a otro, pero la Constitución suiza, por ejemplo, protege y evita justamente que haya un intercambio de información entre servicios. Entonces, ahora se sabe que en Bolivia la GETIC hay una nueva ley donde se va a transferir información que no debería entre diversos servicios del Estado. ¿Eso incluye también al área de salud o no? Segurísimo, ¿no? Porque esa es una ley general y hay todavía el Ministerio de Salud y los CEDES, que son departamentales, deberían
trabajar en esto, ¿no? Hemos tratado, o sea, yo los conozco más o menos, tienen problemas mucho más fundamentales, ¿no? En este momento para estar ocupándose todavía de la seguridad. Por ejemplo, hay un problema de la integración, justamente lo que estábamos hablando. Ahorita, entre los hospitales públicos nomás, o sea, ¿qué es la historia clínica ahorita? No hay historia clínica electrónica porque está repartida y nadie, o sea, si una persona boliviana o cochabamina quiere saber, quiere recuperar toda su historia clínica, no es posible en este momento. Entonces, yo veo sí, primero es el reglamento general y luego es el reglamento específico que va a ser más fuerte aún porque se trata de salud, ¿no? Imagínense con las implicancias legales que son mucho más fuertes, ¿no? En salud. Entonces, por el momento, lo concreto, y eso es lamentable, nos han prohibido vender software comercial a los hospitales. O sea, es una locura. Eso es. Bueno, yo quisiera hacer una pregunta ya enlazada con todos estos temas. En la presentación se habla de telemedicina. Yo lo que estoy entendiendo es que en telemedicina en Bolivia tenemos problemas que serían técnicos o de normativa, en su opinión. La parte de telemedicina no ha habido ningún problema técnico porque hemos traído un proyecto de la Universidad de Ginebra que ha sido probado en el África. O sea, si en el África funcionó, aquí ha funcionado mucho mejor. Entonces nos fue bastante bien. En la parte normativa de seguridad médica, etcétera, como le digo, no hay una cosa consistente todavía, ¿no? Pero la telemedicina en este momento, yo pienso que sufre sobre todo el problema tanto de los pacientes como de los médicos, si es o no es pertinente el uso o sea, la atención médica a distancia, ¿no? Entonces, lo hacen con mucha alegría, con mucho gusto, han colaborado bastante y hemos tenido casos, pero para una cosa rutinaria es más difícil, excepto en dermatología. En dermatología es una cosa muy buena porque los jóvenes tienen vergüenza de ir a ver al médico, entonces lo que hemos visto es una cosa a todo dar, se sacan una foto y hacen una consulta con telemedicina, eso funciona muy bien. Otro tema también que funciona bien, por eso que digo telemedicina es una maravilla, es la imagenología. ¿Por qué? Porque el radiólogo puede tranquilamente leer una imagen de tomografía o de resonancia sin estar con el paciente. De hecho, los radiólogos nunca ven al paciente. Los que estén presencialmente, eso ya poco importa. Entonces la telemedicina ya se está utilizando en muchos de nuestros clientes sin problema y no hay mucho problema. Tal vez las normativas van a impedir un poquito, por ejemplo en Suiza, la normativa ha hecho de que antes un radiólogo de la India podía leer una tomografía de un suizo, ahora está prohibido. O sea, solo los radiólogos suizos pueden leer Suiza. Aquí en Bolivia estoy seguro de que debe haber algunos hospitales que hacen leer en Buenos Aires, que hay algunos servicios, ¿no? Es bien interesante lo que está pasando. Gracias. Muchas gracias. Damos por concluida la ponencia del doctor.